Encantado de estar con vosotros. Yo soy Ignasi Vidal. Hice el rol de Javert en la producción de Los Miserables, producida por Stage Entertainment y Cameron Mackintosh en España. En una primera etapa la hice desde el año 2010 hasta verano de 2000, un año en Madrid, vaya, del 2010 al 2011, y después a partir de 2012 hasta primavera del 2012 en Barcelona. O sea que casi entre ensayos y todo fue una primera parte de casi 2 años, y después hice la gira nacional por España, que empezó en 2013, en septiembre de 2013, y acabó en enero de 2015. O sea que fueron unos cuantos años haciendo Los Miserables entre Madrid y Barcelona, y la gira nacional que nos llevó a 14 ciudades, donde estábamos en temporadas bastante largas en cada una. Así que de alguna forma yo me hice mayor haciendo este papel. Bien, bueno, mi nombre es Gaspar Colón. Bueno, mi nombre es Gaspar Colón, soy cantante de ópera, barítono. Mi primera experiencia con Los Miserables, y única hasta el momento, comenzó hace unos 2 años con las audiciones, y el año pasado que hicimos la primera temporada, fueron unas 14 funciones aproximadamente, que definitivamente podría decir que es un momento crucial dentro de mi proceso, pues, de aprendizaje, de crecimiento en la vida, porque realmente era un ámbito bastante desconocido para mí, a pesar de que, sin duda alguna, en mi opinión, Los Miserables es como sería una ópera si se hiciera hoy en día. O sea, Los Miserables es prácticamente una ópera, con las diferencias propias del paso del tiempo, del audio, etcétera, pero yo creo que es la forma de lo que sería una ópera en la actualidad. Ese es mi nombre. Mi trayectoria es básicamente como cantante de ópera, y bueno, afortunadamente, y gracias a Claudia, gracias a Class Producciones, bueno, tuve el privilegio, pues, de estar en ese rol de Javert durante, bueno, trabajando en eso unos 2 años, ¿no? Aunque, por supuesto, fue una sola temporada, esperemos que haya más. Ojalá. Ojalá. Sabes que a mí me llama mucho la atención, Ignacio, porque para mí esto es como un ciclo, ¿no? Muy bonito, además, porque, como te dije, hace 2 años empecé con esto, y la primera referencia que busqué en YouTube, sale Philip Quast cantando, sí. Y dije, bueno, vamos a ver cómo es esto en español, ¿no? El primero que apareció fuiste tú. Y por cierto, en una entrevista que te estaban haciendo en una televisora, una cosa, y lo vi, y allí es donde me sorprendí, porque escuché no solamente la manera de cantar, sino, o sea, no solamente el canto en sí mismo, la técnica vocal para abordar el personaje, sino toda digamos que la profundidad, la dimensión, la densidad que había allí en ese momento en que te escuché. Y dije, esto es fregado, pues esto tiene lo suyo. Y fue un trabajo muy interesante, y 2 años más tarde estoy aquí hablando contigo, y eso me produce una gran alegría. Pues igualmente, a mí siempre me produce alegría encontrarme compañeros que hayan pasado por el proceso que pasé yo. Para mí, Los Miserables fue un proceso muy prolongado, primero en el tiempo. Seguramente hice cerca de las 1000 funciones y no las llegué a hacer de ese personaje. Te da tiempo de pasar por muchos estados distintos y vivir muchas emociones distintas. Yo tengo la sensación que realmente hasta que no llevaba medio año haciendo el personaje, realmente no empecé a sacarle todo el partido que tenía. Yo hice un proceso un poco, digamos, un poco distinto al que solían hacer o al que estaban haciendo mis compañeros, en el sentido de que yo era de los pocos que no había visto Los Miserables. Conocía bastante bien la partitura, pero no había visto nunca Los Miserables. Sí había visto el concierto famoso del 10º aniversario donde está Philip Quast, pero nunca quise ver ninguna puesta en escena.
yo sabía que subirse al tren de Los Miserables era posiblemente como intérprete lo más grande que te podía pasar en la vida. Y sí que decidí leer el libro, me leí el libro, me pegué un viaje bestial en el libro, pero como sabes, digamos, el musical no deja de ser un highlight, es un highlight de aquella historia gigantesca, ¿no? Me sirvió mucho para entender el personaje desde la psicología del personaje, que después el equipo inglés trabaja de esa manera. Bueno, Mariano, a ti te dirigió Mariano, pero Mariano es como si te hubiera dirigido uno de Londres, porque él ha estado muchos años en Londres como director residente de la compañía y conoce muy bien, así que supongo que habéis trabajado habéis hecho el mismo tipo de trabajo. A mí me fue muy bien para tener dibujado, digamos, toda la parte de la psicología de este personaje y alejarlo del estereotipo del malo de la función, ¿no? Hay una cosa que es muy bonita de trabajar Javert y que es posiblemente el personaje con más debilidades más débil de toda la historia. Sí, sí. Es decir, es el único que está seguro de su camino, pero es el único cuyo camino está construido sobre una idea falsa. Totalmente. Sabes que es muy interesante eso que dices de el número de funciones y el tiempo, pues yo creo exactamente lo mismo. O sea, los personajes, cuando uno los hace, es como tratar de pintar una pared negra, pintarla de blanco. Si tú haces una primera mano y no dejas que se seque y sigues pintando, el negro nunca desaparece. Es imprescindible dejar que aquello se seque y pintar sobre la otra. O sea, es un proceso de sedimentación y que no se logra, digamos que con una sola vez. Es decir, en una sola temporada uno, digamos que sube hasta el punto en el que puedes presentar el rol. Sin embargo, es imprescindible que haya un receso, tal vez hacer otro rol, tal vez hacer otra cosa, y después cuando lo retomas, eso me ha pasado mucho con personajes de ópera, el personaje adquiere muchísima más profundidad, muchísima más textura, porque hay una cosa interna allí que va de un proceso de asimilación. Y sin duda, lo que dices es completamente cierto. Javert es, a pesar de tener en principio esa rigidez inquebrantable y esa fortaleza, es todo lo contrario, es tal vez el más vulnerable, porque como tú bien dices, está lleno de debilidades en virtud de que sus convicciones o sea, son completamente rebatibles. Y en cuanto al libro, me pasa lo mismo. Yo había leído Los Miserables hace muchos años, una obra, por supuesto, fabulosa, pero yo creo que realmente eso le da, obviamente es necesario pasar por allí para poder, digamos, que afinar algunas cosas, pero yo creo que los personajes en sí mismos vienen dados por el contexto en este caso, pues del musical específicamente. O sea, el musical no es lo mismo que el libro. Me pasa un poco, hablando de Víctor Hugo también, por ejemplo, El Rey se divierte, cuando vas a hacer Rigoletto en ópera, por decir algo, está muy bien que entiendas a Triboulet, que es el Rigoletto del Rey. Ajá, pero realmente el personaje que tienes que hacer es el personaje que está en la ópera, o sea, el personaje que está definido, en este caso en el musical. Todo lo demás es una información muy importante, pero hay que trabajarlo, al menos desde mi perspectiva, es lo que yo hice, mucho más en función del contexto del musical mismo que de la obra. ¿Me explico? Sin que haya contradicción, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto, o sea, es importantísimo que hagas un trabajo hay que bucear, digamos, en toda esa información que da Víctor Hugo, sobre todo para no quedarte en el estereotipo, para no caer en el error de dibujar un Javert que es el villano de la historia. No es el villano de la historia son los Thénardier, esos son los auténticos villanos de la historia. Claro. Pero como muchos villanos son muy simpáticos. Claro. Entonces a Javert le toca el papel, digamos, el amargo, el de servidor de la justicia a ultranza, ¿no? Y se la cree más que nadie en el mundo. Y también tiene mucho que ver con sus raíces, de dónde viene, de una infancia tan triste, tan difícil la que tiene. La verdad es que
de Los Miserables me llevé, o sea, me llevé un tesoro en cuanto al tipo de trabajo. Yo había hecho, no sé, 20 musicales ya cuando yo hice Los Miserables. Yo tuve varias dificultades. La primera de todas es que tengo la sensación, esto que voy a decir, que no suene, espero que no suene mal, pero yo tenía la sensación que el equipo inglés durante los castings, el proceso de casting fue interminable. Y yo pasé por varias etapas. Primero porque yo soy tenor. Y soy tenor, aunque tengo bastante facilidad para moverme en la zona media-baja. Pero mi voz, por tendencia natural, está colocada en una zona donde se encuentra cómoda, que es a partir del fa. Y a partir del fa mi voz hasta el si funciona muy bien. Y esto no era me ponía en desventaja con otros compañeros que tenían, digamos, esa zona central bien armada, ¿no? Esto me llevó a que en un primer momento estuviera mucho tiempo haciendo pruebas para Valjean. Pero yo tenía claro que quería hacer Javert y una vez ellos se quedan con... Al final quedamos Jerónimo Rauch, que es el que hizo el papel de Valjean, y yo para Valjean, los dos quedamos. Y yo recuerdo en una de las audiciones, al final, es que le decía a Jero, al que después se llevaron a Londres a hacer, que estuvo mucho tiempo haciendo Valjean en Londres. Y decía, Jero, esto es para ti y yo tendría que estar haciendo lo otro y hay que buscar la manera de arreglar esto. Pero no, ¿Y lo hacía en Londres en inglés o en español? En inglés, sí, en inglés. Sí. En inglés, ajá, sí. Ajá. Entonces, a mí me pasaba que yo estaba pasando etapas como Valjean, pero yo entendía tan bien el drama, digamos, el arco dramático del personaje de Javert que me daba y hacía los castings con mucha pena. Tuve la suerte, entre comillas, de que bueno, entre comillas no y sin comillas, lo que estaban buscando los ingleses en España no estaba, no encontraban un barítono natural que tuviera, o sea, que tuviera las habilidades actorales que demandaba el papel. Sí, te entiendo perfectamente. En mi caso, el tema del cast y de las audiciones en general fue también un poco un proceso un poco kafkiano, diría yo, porque... Sí, porque 7 pruebas, 7 pruebas. Bueno, así fue. En mi caso, tú sabes que yo sí iba decidido de una vez por Javert. Mis personajes siempre son, digamos que, el antagonista y además es como mi espíritu, mi impulso va siempre hacia allá. Entonces, recuerdo que, bueno, hice lo que pude y decidí ir a la audición. Voy a la audición, afortunadamente. Cuando entré, sentí en Mariano esas cosas que son los mensajes que no son verbales, sino que tú los percibes físicamente. Y percibí inmediatamente que estaba bien. Me acuerdo que él en ese momento volteó y vio a Claudia, que nos está escuchando, y Claudia se sonrió y dije, bueno, voy bien y esto es lo que hace falta, ¿no? Y continué. Pero, entonces, esa fue la audición, la primera, pero después hubo un proceso que pasaba y después otra vez hay que volverlo a oír y hay que compararlo y ver cómo se une con Valjean. Entonces todo eso, a mí yo soy un poco cascarrabias, un poco neurótico y entonces me desesperaba, ¿sabes? Y varias veces en el proceso me decían, bueno, ahora la semana que viene otra vez, bueno, y ahora avisan. Muchas veces dije, bueno, yo voy a llamar y voy a decir, mira, yo no quiero nada, no me interesa. Hasta ahí llegué. Yo también llegué a ese punto. Sí. Yo llegué justo a ese punto. O sea, cuando ya llevaba más de 5 pruebas y por fin me prueban otra vez de Javert porque no encuentran al actor para hacerlo. En la segunda prueba me dicen, vamos a grabar. Y yo, no, ok, ya, aquí termino. O sea, esta es mi última prueba. Y entonces se rieron todos, era una broma que me estaban gastando, pero yo llegué a ese punto. Es decir, no hago más. Ya he dado todo lo que podía dar. Yo me acuerdo que habíamos empezado como en octubre y estábamos en diciembre y todavía me acuerdo que nos tuvimos que reunir en la casa de la producción, que es la sede de Class Producciones, y entonces
oye, otra vez, ahora era con hacer la confrontación con Valjean y no sé qué, y yo decía, pero bueno, ya, o sea, ¿qué más? O sea, si no les gusta, no importa, estaba furioso. Gracias a Dios tuve buenas amigas y gente, amigos y gente que me dijo, no, chicos, no seas loco, espérate, resiste un poquito más. Y definitivamente valió la pena, y a esos consejos que me detuvieron en la enloquecida decisión, bueno, les debo esta experiencia verdaderamente inolvidable y maravillosa. Es inolvidable, Los cierto. Miserables en mi vida. Sí, 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 también sí. es así. También recuerdo el primer día de ensayos, Lawrence O'Connor, que nos reúne a todos el día de la presentación de todo el cast. Y recuerdo que nos dijo con una simpatía como esa, en él es habitual, que decía, bueno, bienvenidos al top de su carrera, a partir de aquí todo lo que viene está por abajo. Da Y mucha esa, rabia. Entonces, sí, ¿qué pasa? es como, claro, También. pero Claro. ellos trabajan con ellos trabajan con esa premisa, con esa idea de que Los Miserables es algo único. Trabajan con eso, es decir, hacen consciente a los intérpretes, a todos, digamos, desde el actor principal hasta el último del cuerpo de ensamble, que esta es una historia única, que esto pasa una vez en tu vida. Y que probablemente nunca vuelvas a estar en un espectáculo de semejantes características que ha despertado tantas pasiones en el mundo. Lo cual es maravilloso, pero también recuerdo que tanto a Jero, que hacía Valjean, como a mí, nos sometió a una tremenda presión durante todo el proceso de ensayos, ¿no? O sea, que esto como que es siempre. Pues Sí. ahora te comento lo mío. ¿Ah? Claro, o sea, yo soy una persona bastante tranquila. Ahora, desde que acabé Miserables, me dedico a la dirección escénica. Pero Para regañar tú. sí, pero recuerdo que, o sea, yo normalmente como intérprete, como actor, era bastante tranquilo. Sin embargo, recuerdo que el estreno en Madrid de Los Miserables es el peor día de mi vida y el mejor a la vez, ¿no? Como en esta profesión. Y esto se debía, recuerdo, o sea, bajar el telón y ponerme a llorar de todo lo que había pasado en 2 meses de ensayo durísimos, en los cuales, sobre todo al principio, yo tenía la sensación de que no llegaba a lo que me estaban pidiendo. Ellos siempre me pedían more confidence, y yo no la encontraba, la confidence, por ningún sitio. Digo, yo trataba de trabajar desde la óptica que tenía y la seguridad que necesitaba, pero había 2 problemas, como decía. Uno era, tal vez ellos tenían tan trabajado ese personaje, lo habían hecho tantas veces, el montaje, que sabían perfectamente lo que buscaban, mientras el proceso del actor, o en mi caso, mi proceso era más lento, y después me pedían que buscara mi registro en el pecho y no tanto en la máscara. Y eso me costaba mucho. Por eso yo me di, o sea, conforme, sí, yo creo que fue a partir de los 6 meses que agarré una seguridad brutal en lo que estaba haciendo. Sin duda, sin duda. Es que... Sí. No, adelante, adelante. No, era eso, ¿no? Digamos, o sea, para hablar del proceso, todo lo que había sufrido, porque sufrí, pero aprendí mucho de mí como intérprete, y tengo que agradecerle a mis directores de Los Miserables, tanto a James Powell como a Chris Key, que me convirtieran casi en director de escena. Ellos. Te entiendo. Con su magnífico labor, su magnífico trabajo. O sea, aprendí muchísimo de ellos. Sí, me enseñaron mucho. Eso que comentas de la sensación de no ser quien es uno, sino quien ellos quieren que uno sea, digamos que en líneas generales es definitivamente conflictuante. En mi caso en particular, esto lo estábamos haciendo en Venezuela, lo estábamos haciendo en el Teatro Teresa Carreño, donde, bueno, o sea, sin ninguna ínfula de megalomanía ni de falta de modestia, pero bueno, yo tengo muchos años aquí trabajando, y normalmente en los ensayos
digamos que a mí me tratan con un respeto, una cosa como hay muchas, digamos que tolerancias pues ante mis posiciones, etcétera. En este caso no, en este caso es uno es uno más del rebaño. Y Sí. entonces me costó muchas veces, por ejemplo, a mí me echó Mariano Detri un regaño en el escenario que en cualquier otra circunstancia de mi vida, te lo digo, yo me hubiera parado y me voy. Eso me lo hacen aquí, yo digo, bueno, voy, mira, búsquense a otro, ya está, no me importa. Pero en este caso era lo contrario y fue realmente un aprendizaje que hoy en día agradezco, pero hubo momentos en los que la indignación, o sea, era un asunto de dignidad, como o sea, yo no me puedo calar que a mí alguien me hable de esa manera a estas alturas de mi vida. Pero bueno, tuve que hacerlo y definitivamente eso me enseñó muchísimo, ¿sabes? Sí. Hay una cosa interesante con el personaje de Javert que en mi caso fue una experiencia inolvidable porque para mí, como te dije, era una transición, digamos que el crossover a una cosa diferente. Entonces yo le incluí al Javert muchos elementos que yo le tenía incluido al Barón Escarpia de la ópera Tosca. Total, de Tosca. Es que tienen elementos. Lo que pasa es que, mucho. Claro, no tiene la maldad. No la tiene, exactamente. Pero entonces entonces yo lo que le incluí fue justamente cosas que tenía el Barón Escarpia que de alguna manera lo que reflejan es un cortocircuito en la cabeza, en el fondo, o sea, que empieza a ocurrir ese cortocircuito. Entonces me dio mucha alegría porque cuando vino Claude Michel Schomberg aquí a Venezuela, él me escuchó en las primeras de cambio. La verdad, hay un video que recuerdo con mucho cariño. Él, al terminar yo cantar, fue y me abrazó y me felicitó. Y inmediatamente lo reconoció. Me dijo, claro, él sabía que yo era cantante de ópera, y me dijo, ahí hay mucho del Barón Escarpia, ¿verdad? Yo le dije, sí. Y me dijo, me gusta, te felicito, síguelo haciendo. Eso fue una cosa muy emocionante. Y otra, rápido, que no tiene nada que ver, cuando hablas de los malos, que definitivamente son los Thénardier, pero curiosamente, desde el punto de vista musical, a mí la parte que me parece más bonita, yo, a pesar de que siempre hago el papel antagónico, el papel o del malo, o del perturbado, del enfermo, yo tengo mi cosita, digamos que un poco tierna, un poco Disney, y definitivamente la música del Rey del Botiquín, melódicamente, Amo del Mesón se llamaba aquí. Oh, eso es una belleza, eso es una cosa realmente preciosa, y diría que musicalmente es la que más me produce emoción, y la escena de ellos, además allí, es una escena realmente muy rica, pues desde el punto de vista de movimientos, de coordinación, sobre todo que Mariano Detri montó eso aquí muy bien, muy bien. Yo tenía varias partes favoritas, tenía algunas, de Javert la tenía muy clara. Curiosamente mi momento favorito de toda la función, de todo mi trabajo, de lo que hacía, era uno que no cantaba. Es lo que más me gustaba hacer. El mío, el que más me gustaba era justo cuando entraba en las barricadas, cuando ya estaban justo todos muertos, y entraba buscando a Valjean. Y esa entrada en barricadas con la antorcha, buscándolo, me encantaba, la disfrutaba muchísimo. Es muy bella. Sí, es muy... Sí, con el pum, 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 pum. Pum, 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 eso, pum, sí, eso es una maravilla. Pum, y ahí está Ciertamente. el oboe. Y entraba es fantástico. Sí, ese momento a mí me encantaba hacerlo. Ya ves tú, después nos íbamos a las cloacas y después venía el número de suicidio. Y todo era maravilloso. Pero esa tontería que en la cual no cantaba, no hacía nada, solo buscaba, me gustaba mucho hacerla. Y algún trozo y alguna parte más. Me gustaba mucho el número de los enamorados. El descubrimiento del amor. Creo que eso es para mí lo que está mejor reflejado en el musical del libro, es el encuentro de Cosette, y Marius. Absolutamente, totalmente de acuerdo contigo. En mi caso es muy curioso porque obviamente si estuviéramos hablando, como se dice en derecho, en estricto senso, yo tendría que referirme a alguna de las escenas de Javert. Pero realmente te digo, un momento que no olvidaré nunca a lo interno para mi consumo personal, es justamente un momento en el que no solamente no canto, sino que ni siquiera estoy en escena, que es que aquí en Venezuela el final
del suicidio de Javert era muy espectacular. Entonces, realmente caía desde muy alto y caía en una colchoneta. Entonces, en ese momento, por lo espectacular, no por mí, bueno, algo de mí habría, pero básicamente es por el diseño de lo que ocurría allí en la puesta, era una cosa que levantaba unos aplausos en la sala, pero verdaderamente gigantescos. Y en ese momento yo caía en una colchoneta y todos los tramoyistas y no sé qué me llevaban muy rápido, me tenían que sacar del escenario porque había un blackout y volvía. Y en ese momento yo iba acostado y escuchaba la sala cayéndose de aplausos a rabiar, y era una sensación, lo conozco, el momento. no, ¿sabes? ¿No? Es una situación de una satisfacción, una cosa que yo nunca olvidaré ese momento. O sea, de esas cosas que lo anclan a uno con momentos de la vida en el pasado, que los tiene uno desde que tiene uso de razón. Bueno, ese quedó aquí en la vida para siempre, pues. Pues sí, ese momento, aparte sí, es como el final, ya que ha acabado esto. Yo recuerdo también un momento para mí que recordaré toda la vida, es, pues, no sé cómo era el principio en vuestra producción. En la nuestra empezábamos en el bar con las galeras. Ajá. Y entonces yo subí al puesto de mando arriba de todo y estaba de espaldas, entonces con el telón bajado, ¿no? Ajá. Y recuerdo el primer día de la primera función cuando hace el pam pam y oía el teatro rugir. Hacía muchos años que España esperaba una producción de Miserables de este tipo y la gente estaba loca. Y estaba loca con el montaje. Y recuerdo escuchar el pom pom tram ta tam, y entonces la sensación de pensar por un momento, yo como Ignasi, no como Javert, sino de, Dios mío, claro, estoy en Los Miserables. así es. ¡Wow! Así Soy es. Javert. Esto es increíble. Es increíble. Nosotros teníamos aquí, sabes que en Venezuela, por una situación especial de que en Venezuela hay tantas orquestas, etcétera, la apuesta fue con más músicos, una orquesta más grande, eran, Sí, 32, no eran sí, me 17, dijo. Sí. exacto, 32. Entonces, la directora, Elisa Vegas, por cierto, mi ex esposa, sí, estábamos allí y era realmente cuando empezaba aquel sonido absolutamente denso, pues importante, porque era grande. Definitivamente yo siempre digo que la música no solamente se escucha con los oídos, por eso es que las cosas a través de videos, etcétera, sí, hacen esta situación en la que estamos actualmente en el mundo. Esto, bueno, los videos y las canciones hechas a través de videos, los conciertos hechos con videos, sí, son, digamos que un paliativo, pero nunca serán iguales a la verdad, porque la música no se escucha con los oídos solamente, sino claro, hay que sentirla en la piel, es una cosa, claro. una experiencia táctil también. Y eso ocurría, y tal cual como tú dices. En mi caso, no salía, yo no estaba arriba, yo cuando arrancaba el tanta, estaba una imagen que había inventado Mariano, que subía era la libertad, y subía una muchacha que, por cierto, era la cover de Fantine y le tocó en una oportunidad hacer uso fantástico, Paula. Entonces nosotros estábamos todos ahí y nos salíamos. Pero me acuerdo que en ese momento venía mi miedo. El único momento que a mí más o menos me angustiaba vocalmente de la obra era la entrada, porque es vocalmente muy incómodo. Están tocando los fas, los tres. ¿Ah? Tráeme el número. Ahí está, sí. Es dificilísimo, o sea, es muy arriba, es incómodo. Sí. Pero bueno. Pues a mí me costaba menos y lo que tenía que tratar justamente era de no dejarme llevar, porque para mí, sobre todo, cuando llevaba la segunda función del sábado, nosotros hacíamos funciones de martes a domingo, en la segunda función del sábado venía de una función previa y entonces tenía la voz en el ático. Entonces tenía que controlar eso. Entonces fue una lucha hasta que encontré el espacio y me lo pasé muy bien. La verdad que fue una cosa increíble. Cuando yo creo que fue cuando eso que nos pedían los directores, que la diferencia entre interpretar y habitar el personaje, ¿no? Y yo creo que tardé un tiempo en habitar el personaje, pero una vez que lo empecé a habitar ya no lo abandoné. Y entonces sí, me convertí en el jefe de eso. Y claro, esa era
de alguna forma, yo creo que la idea también de ellos, ¿no? Tiene que haber alguien que es el jefe de esto. Y, Y es el que pisa fuerte ahí. sí, sí, sin duda, sin duda. Esa entrada, por cierto, que es muy compleja, porque como es la presentación de Javert, es muy difícil dar imagen de solidez, de el peso, pues el plantado que debe tener un personaje como él, haciéndolo de una manera tan aguda, ¿no? Y además que no se oyera cantado. Hay otra cosa muy interesante que dijiste respecto a lo de la voz en el pecho, más que en la máscara. Sí. Yo sufrí con eso, ¿sabes? Hay frases, por ejemplo, el ay de Estrellas. Sí, Yo diría que para mí eso ahí. esa para mí es la nota más difícil de todo el musical, porque es muy, uno tiende a caer, por ejemplo, en ay y que parezca un ay, o porque te pegaste, o una cosa como rara, ay. Entonces, y hacerlo limpio, hacerlo puro y hacerlo colocado en donde debe ser eso. Igual el canto en general, Mariano y Elisa Vegas también, ambos me pedían mucho, que entiendo que es una tendencia pues relativamente reciente en los musicales, que la palabra está muy por encima del canto mismo. Entonces, realmente la belleza, desde el punto de vista de la emisión, por supuesto, no pueden haber errores, no pueden haber desafinaciones, pero la belleza de la textura de la voz, no son muchos los momentos donde uno realmente puede aprovecharla, porque básicamente lo importante es el decir, es la palabra, esto era una cosa... aunque suene torpe a veces, aunque me suene un encanta poco que saques rústica. este tema. Mira, yo justamente además doy clases en una escuela en Málaga y justamente el otro día les contaba la diferencia entre cantar y contar una historia. O sea, la dificultad está en que en poner dar el valor a la palabra primero. Tienes que encontrar el color en lo que estás diciendo. Y esta era una cosa que también trabajaban maravillosamente bien los directores de Los Miserables. Es verdad que a veces vas a ver musicales, muchos, menos en España, vas a ver muchos musicales y pierdes gran parte del texto. Una cosa que me horroriza y me aburre mucho. Ellos, los ingleses, tenían una obsesión con el texto. Tanto era así que se pasaban el tiempo preguntándole al director residente si se entendía bien. Que eso era lo más importante para ellos. Se tenía que entender muy bien. El uso de la palabra, para mí, tal como lo trabaja esta gente, tiene algo de revolucionario. De repente es pensar más en más en lo que estás contando. Tiene que desaparecer el cantante y aparecer el actor. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Eso es imprescindible. Por eso después me di cuenta por qué hacían procesos de casting tan largos, porque ellos se tienen que asegurar que el actor que cogen es capaz de cantar esa partitura sin pensar en el riesgo, ni en la nota, ni en nada de nada, ¿no? Diciendo. Exactamente. Entonces ellos después se encargan de ponerte la palabra. Aprendí cosas de mucho valor. Por ejemplo, yo aprendí lo importante que era la mano del director de orquesta. Si el director de orquesta tenía un buen día, teníamos un buen día. Si el director de orquesta estaba triste, la función estaba triste. Me encanta estar pegado a la mano del director. Me gusta tener un ojo siempre encima de su mano. Me gusta estar dentro de la música, no formar parte de eso, formar parte de la historia. Eso es, sí, es decir, saber que los que están abajo en el foso cuentan la historia contigo. No están ahí para acompañarte. Esa cosa horrible de no, los músicos me acompañan. No te acompaña nadie. Todos formamos parte de un todo y esa unión la lleva el director musical. Y musicalmente lo único que tienes que hacer realmente es seguir esa mano. Seguir la mano de ese director. Yo tuve la suerte de tener dos monstruos como directores. Primero Alfonso Casado Trigo, y después a Arturo Díez Boscovich, y los dos son dos músicos, dos directores de orquesta extraordinarios, que más que directores de orquesta, que lo son además, son gente que entienden la naturaleza propia del actor. Entonces todo eso dio como resultado un tipo de espectáculo
que en España resultó novedoso en tanto que la gente salía y decía, ostras, entiendo cada una de las palabras que dicen. Parece una tontería, pero pero en los últimos años hay poco cuidado con el uso de la palabra. Por eso yo como director me volví en un fanático del sonido de la palabra, de la articulación, y tanto en el musical como en el teatro de texto. Realmente dirijo más teatro de texto, pero he dirigido musical también. Y hay una forma de hacer para dar lugar a la palabra y olvidarse del cantante durante el periodo de representación, ¿no? Durante el tiempo de representación. Totalmente, eso es así, porque digamos que lo que tiene que ver con el cantante, con su técnica para cantar, tiene que ser algo que ya está absolutamente superado y se da por sentado. Es como alguien que va a dar un concierto en un piano, o sea, el piano se da por sentado que si vas a dar el concierto es un buen piano, es un Steinway y está afinado, etc. O sea, el problema no puede ser el piano, el problema no puede ser la técnica de canto del cantante, eso ya tiene que estar a un lado. Entonces ahora viene lo otro, que es la música al servicio de la palabra y del mensaje, que la comunicación realmente de lo que se quiere decir está. Y en lo que hablas de los directores, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar un día con Casado. Estuvo Alfonso. Sí, sí. Pero bueno. Sí. Un solo día. Es buenísimo. Porque tú sabes, nuestro país tiene algunas eventualidades. Entonces, pues bueno, él se tuvo que ir antes de lo que estaba previsto, pero en ese día fue muy enriquecedor y definitivamente es así. Ya después de que arranca la función, después del tan, ya ahí no hay nadie, ahí no está el director de escena, ahí no está nadie, ahí está el director de la orquesta, ese es el que está con uno. Y entonces, lo que dices es completamente cierto, es imprescindible un director que, como dice un amigo mío, director Gustavo Dudamel, que tenga la partitura en la cabeza, no la cabeza en la partitura. Y entonces, sea una persona que definitivamente está involucrado en lo que está pasando allí, que cuando tú volteas a verlo desde el escenario, hay un contacto y él está contigo, no es que está así ocupado de su cosa y de su partitura, sino que está involucrado absolutamente en lo que está pasando, y eso te permite justamente las mínimas pausas, aquellas, como dicen, creo que era Mozart que decía, creo que era Mozart que decía que la música no está en las notas, sino entre las notas. Bueno, las notas, es eso, o sea, si el director está contigo, o como decía, creo que no sé si es Mahler o Wagner, decía, la música, en la partitura está todo menos lo esencial. Bueno, y efectivamente así. Tú necesitas esa complicidad con el director y que el director te esté entendiendo y esté respirando contigo y esté llevando para que sea posible. Y sin duda alguna, o sea, un director musical que comprenda eso, no es lo mismo un director de foso que un director de pero también está en los actores que deben entenderlo. Totalmente. Si ellos no aprenden ese diálogo, entonces se corta, pues, y no hay nada. Sí. Y eso para mí fue una de las cosas más importantes que me llevé de allí. La importancia de... fíjate, había hecho ya muchos musicales, muchísimos, y roles realmente complicados. Y sin embargo, la sensación de aprendizaje que tuve en Los Miserables no la he tenido en ninguno de los otros. Y en Los Miserables, de alguna forma, creo que maduré artísticamente. Gracias a todo ese trabajo, a todas las inseguridades que me provocó. Porque, fíjate, voy a decir una cosa que está un poco fea, pero igual, ¿no? Pero yo había tenido una vida relativamente fácil como intérprete. Es decir, iba a los sitios, tenía los papeles, iba a la audición y sabía que el papel era mío. Era como pam. Y cuando me fui a Los Miserables, sentí que me daban el papel como, te lo doy, pero te lo vas a tener que ganar, ¿no? Y entonces, de repente me encontré en un sitio complicado, donde tenía que esforzarme el triple. Me iba a mi casa con la cabeza llena de ideas, de cosas, de notas que me habían dado, porque yo sabía que no llegaba a la expectativa del director.
Y aún así trabajaron con el cariño y el respeto porque sabían que lo tenía. Ellos Sí, sabían que lo tenían. te entiendo. Y entonces, de repente, para mí supuso un reto artístico de un tamaño enorme que nunca había tenido con el que nunca me había encontrado, ¿no? Y yo creo que me hizo más fuerte, también me hizo ver que eso, que nadie es imprescindible, Nadie. ¿sabes? Y efectivamente que si tienes una historia buena que contar, todo lo demás es secundario. Totalmente, totalmente, totalmente. La historia se hace a sí misma, eso es. Además que siempre lo importante, además, no solamente es la historia, si es bueno o no, sino cómo la cuentas, ¿no? Por eso es que hay tanta gente que dice, si yo escribiera un libro sobre mi vida, sería un bestseller. Y resulta que no, porque realmente lo que importa es cómo la cuentas. Ahí está el oficio, que es la Sí. otra... Sí. La otra historia, ¿no? Por eso, además, de hecho, cuando tú ves tanto en musicales como en obras de teatro y en ópera, pues nadie va a ver, bueno, algunos sí, pero por decirte algo, en la ópera nadie va a ver la Traviata o la Bohème para descubrir de qué se trata. La gente va a ver ya sabiéndose. Ya sabiendo lo que va a ver, claro. Claro, lo que van a ver es cómo la cuentan, pues cómo la cuentan esta vez. Sí, claro. Sin duda. Claro, y esa es una de las dificultades de este trabajo, ¿no? Lo conocida que es esta función, las expectativas que tiene el público, que espera eso de determinada manera, porque lo han escuchado tantas veces por tantos distintos intérpretes, y siempre pensar si estaré a la altura de la confianza que me han otorgado y si estaré a la altura de la historia que estoy contando. Y que si no funciona, no puede ser o sea, solo puede ser por mí. Porque esto ha funcionado en todas partes, ¿no? Y esa presión era como, Dios mío, o sea, es maravilloso ser Javert, pero la verdad era una presión brutal, era brutal. Y una vez acepté, digamos, el reto, una vez lo acepté, entonces lo viví de una forma muy placentera. Entonces sí empecé a disfrutar, sí empecé a vivir dentro de la historia. Tenía ojos en todas partes, tenía los sentidos ultrasensibles. Sí, la verdad que cuando encontré, digamos, la forma de contarlo, entonces lo disfruté de otra manera. Sí, sin duda te entiendo porque además me imagino, esa sí es una experiencia que yo nunca he tenido. Yo he hecho temporadas de óperas y cosas, 3 meses más o menos. Una vez en Chicago estuve 3 meses, pero esta cantidad de tiempo de la que tú me hablas, definitivamente es tiene que ser una experiencia realmente enriquecedora porque ya llega un momento en que lo que te tocaba a ti ya lo tienes demasiado claro y empiezas, como bien dices tú, a percibir una cantidad de cosas que tal vez ni siquiera te habías dado cuenta que ocurrían. Exacto, entonces yo ya no estaba, claro, ya estaba en todas partes, estaba en el pequeño detalle del tío que se subía arriba y tal, no sé qué, y por qué está ese tío de esa manera hoy así. Eso, y que tal vez en la primera función ni siquiera sabías que él estaba ahí. Ni siquiera. Y fue uno de los directores, Krisky, que me dijo, tú tienes que ponerte a dirigir ya. Y dije, sí, es verdad, ¿para qué retrasar tanto? Y gracias a eso empecé a dirigir, en serio, pues gracias a todo este proceso. Y empecé a convertirme en director allí, en ese espectáculo. Gracias a esa manera de trabajar, entendí que... No, dime, perdona. No, que esa es una transición que yo no solamente no he hecho, sino que no estoy seguro de que llegue a poder hacer, la verdad. Porque cambia la vida, cambia, porque te cambia la cabeza, porque sí. una vez lo pruebas y si te gusta es muy difícil volver atrás, ¿eh? Es muy difícil. Me lo puedo imaginar. Otro. Me lo puedo imaginar. Es complicado. Sí, es complicado. Yo hace años que me dedico a escribir teatro y a dirigir teatro y de tanto en tanto sí trabajo como actor, pero tengo que mentalizarme que voy a hacer un trabajo de actor y ya. Pero te llaman para hacer Otros Miserables en 6 meses y le dices que sí. Ahora, si hubiera Unos Miserables,
Haría 3 meses, justo. Okay. O sea, no sé si mi cabeza está preparada para decir, no, vamos a estar 2 años. Digo, wow. No lo sé, 3 meses. O sea, volverme a vestir de Javert, sí, me encantaría. Me encantaría. O sea, además es un papel que yo tengo 47 años, quiero decir que lo puedo seguir haciendo todavía, ¿no? Yo tengo 51. 51, por eso. Y entonces, quiero decir, es un papel que yo seguramente lo hice siendo demasiado joven. Ojo. Sí. Así que me gustaría probarlo con la madurez de ahora. Se rumorea que vuelve a España Los Miserables. No sé si me llamarán, igual sí, no lo sé. Lo que sí me gustaría en el futuro es dirigirlo. Porque, fíjate, interesante. Porque yo lo tengo muy en vena. Tengo muy en pena, conozco la función, la función muchísimo. Claro, y te entonces, sabes toda la carpintería del asunto. Exactamente. Claro. Conozco al detalle, personaje por personaje, digamos, por dónde corre, por dónde va su arco de acción, ¿no? Y eso es lo que define, eso es lo que le da autoridad definitivamente a un director y a cualquiera, pues es la preparación, el conocimiento, lo que además se demuestre y se note y se perciba, lo que inspira pues a los que están bajo la dirección de alguien a respetar eso y acatarlo. Yo te digo, al principio, por ejemplo, con Mariano, que para mí era difícil, porque yo nunca había trabajado con un director que me mandara tanto, ¿sabes? Porque él es muy perfeccionista, sí, es muy perfeccionista, detallista. Era demasiado obvio pero era demasiado obvio que él realmente se sabía aquello para atrás y para adelante. Pues, o sea, claro. ¿Sabes cuántos años estuvo en Londres? Claro, entonces eso hacía que mi a veces incomodidad decía, no, bueno, es que tiene razón, ¿qué voy a hacer? O sea, lo que está haciendo es. Sí. Entonces, es así. Y en el caso tuyo, que me hablas de dirigir Los Miserables, después de tantas funciones, obviamente tienes exactamente eso. Como dicen aquí en Venezuela, tienes a Dios agarrado por la chiva, pues, o sea, te lo sabes completico, pues. Sí, me lo sé bien y aparte, sí, yo además en mi segundo, porque entre la temporada entera de Madrid y la temporada entera de Barcelona hice La Bella y la Bestia durante una temporada de gira. Hice el papel de la bestia y después volví otra vez. Sí, y después volví otra vez a hacer Miserables, ¿no? Y para volver a hacer Miserables otra vez en gira, volví a leer la versión que Alfonso Casado hizo una cosa maravillosa, que es cogió el libro de Miserables y separó todas las partes históricas del libro. Tú sabes que hay muchas partes históricas que cuenta, por una parte, para mí la mejor parte del libro sin duda no está dentro de la historia, es la batalla de Waterloo, pero bueno, se quita la batalla de Waterloo, quita todo lo del prior al principio, quita todas las partes históricas del libro y entonces volví a leer el libro en esa versión. Otra vez me volví a leer el libro. Qué interesante sería tener eso. Eso lo tiene Alfonso. Alfonso tiene una versión del libro, pero hecha para leer rápido. La versión del libro, digamos que enfocada en el musical, pues en lo que termina ocurriendo en el musical. Sí, claro, porque Alfonso conoce tan bien la historia que entonces en el libro tiene marcadas descripciones, o sea, cosas que son súper útiles y las tenía en la mesa. Recuerdo que las tenía en la mesa de dirección para el que las quisiera. Entonces, allí, mientras ensayaban otros, yo me estoy releyendo otra vez el libro Dios mío, claro. Vivía aquello con mucha intensidad. Entonces conocía la historia palmo a palmo, conocía la historia, los personajes, el por qué en el musical ocurrían cosas que no están explicadas en el musical pero que sí están explicadas en el libro. Entonces, el viaje es muy distinto.
Es muy distinto inclusive para el público. Yo considero que hay algunas transiciones que son un poco drásticas en el musical y que podrían eventualmente dificultar la comprensión del proceso. Sin embargo, después de haberlo visto varias veces, me di cuenta que no, o sea, que sí estaba el cuento, digamos que armado, sí, pero sí. al principio, Madre mía, lo hace muy bien. Está muy bien hecho. Bueno, por eso tiene 35 años, ¿no? Claro. Pero al principio, desde mi desconocimiento del musical, había encontrado algunas cosas que no las había comprendido. Después me di cuenta de que no, el error estaba en mí, pues, o sea, la percepción equivocada era mía. Sí, normalmente cuando una cosa está tan bien hecha siempre hay que buscar la responsabilidad en uno mismo. Entonces, porque esa es eso, es la respuesta. O sea, y luego, claro, tú has tenido un director, una persona que es muy sensible. Mariano es muy sensible, lo conozco bien. Entonces es una persona muy sensible que se da cuenta de los detalles rapidísimo y eso sumado a que esta historia la conoce tan bien, sí, pues a ver, es una suerte que te haya dirigido, la verdad, sí. Sin duda. Hoy en día es mi visión y es como lo siento. Sencillamente esto fue una suerte, un aprendizaje que le agradezco a la vida haberme dado esa oportunidad de haber trabajado con Mariano. Pero insisto, y yo creo que Mariano lo sabe, en las primeras de cambio yo decía, pero bueno, ¿y qué esto? Yo no voy a estar encarándome esto. O sea, me daba rabia, ¿sabes? Bueno, pero después entendí, bueno, simplemente hay veces en la vida que hay que entrar por el aro. ¿Y cuándo volvéis otra vez a hacer funciones? O sea, ¿está planteada una nueva etapa de Miserables? ¿Cómo está eso? Mira, hay un tercer integrante de esta conversación que es una especie de personaje omnisciente, que es Claudia, que es la que decidiría eso, ¿no? Yo estoy seguro que tarde o temprano tendremos la oportunidad de volver a eso. Acuérdate que nosotros tenemos dos cosas, bueno, tal vez más, pero dos fundamentales. Una es nuestro país, que es un país que tiene, digamos que mucho altibajo. Sin embargo, aquí se hacen excelentes cosas y aquí, a los efectos de hacer las cosas, siempre, digamos que la maquinaria está bastante más aceitada y funciona mejor de lo que uno se imagina. Pero bueno, también está por el otro lado el tema de la pandemia, que en Venezuela, digamos que todavía las cosas están muy cerradas. Yo creo que cualquier planificación, ninguna estaría con miras antes de la primera. Me encantaría pasar y verlo, me encantaría verlo, me encantaría veros. No. Porque yo estoy viajando mucho a Ecuador a trabajar, a dirigir teatro allí. Tengo buenos amigos en Ecuador. En Ecuador mucha he trabajado. Gente de Venezuela que ha seguido allá. Sí, hay mucha gente de Venezuela allí, efectivamente. Claro. Y entonces. ¿En qué parte estás? ¿En Guayaquil? En Guayaquil. Qué bien, qué bien. Y de hecho, para este año que viene tengo que ir para una producción nueva que voy a dirigir allí, de un texto mío que estreno aquí en España ahora en diciembre, que empiezo a ensayar la semana que viene. Empiezo a ensayar. Y esta producción va a ir también a Ecuador. Ajá. Y me voy a ir para hacerlo en el Teatro Sánchez Aguilar. Qué bien, qué bien. Yo he cantado en Ecuador unas cuantas veces, pero en Quito, en el Teatro Bolívar y esas cosas así. Sí. Yo voy a trabajar mucho allí. Entonces, si se diera la circunstancia de que diera la casualidad, ya que estoy más cerca. Claro. ¿Sabes? Sí, me encantaría verlos. Me encantaría verlos. Bueno, y a nosotros creo que nos encantaría que nos vieras, pues. Pero, claro, a ver si pasa todo esto y toda esta cosa de la pandemia y podemos empezar a hacer teatro tranquilamente como Dios manda. Como Dios manda. Como dicen ustedes, como Dios manda. Seguramente cuando os vea me traerá muchos recuerdos, me moverá muchas cosas, me dará mucha envidia también, de decir, wow, cómo me gustaba hacer esto de aquí. Pero bueno, me encantaría veros, me encantaría ir a ver la función, a ver qué ha hecho Mariano ahí. Sí. Bueno, realmente yo me atrevería a decir que lo que hizo fue excelente. O sea, fue un trabajo de
Yo nunca había ensayado algo durante un año, ¿sabes? Nunca, nada. Creo yo lo había trabajado durante un año. Digo, con ensayos a diario, con ensayos de 3, 4 horas todos los días. Nada en mi vida yo lo había, ni siquiera ser yo mismo lo había hecho durante tanto tiempo, de una manera así dirigida y permanente. Y fue una experiencia inolvidable. Y ya verías que con el tiempo Ajá. te convertirías en una especie de... Mira lo que te voy a decir, ¿eh? Si sigues, te convierte, el propio personaje te convierte en una especie... A mí, ahora te diré una cosa, ¿no? Pero te convierte en una especie de entrenador en el campo, ¿sabes? ¿Sabes? El capitán del equipo, que es la extensión del entrenador en el campo. Javert cumple esa función en Los Miserables cuando la máquina está bien engrasada. Yo recuerdo en un ensayo general sin vestuario vino Cameron Mackintosh a ver la función, a ver el pase. Estuvo toda la función tomando notas porque él es así, él es el que conoce mejor esta historia, mejor que nadie, la parió, tiene un compromiso de calidad con el espectáculo que es increíble. Y en una de estas me cogió, me agarró en un rincón y me dijo, dice, has trabajado mucho, ¿no? Digo, sí, mucho. Dice, ya veo. Sí. Y me dice, tienes que dejar de trabajar. Digo, ¿cómo? Dice, ya has hecho mucho, ya está. Yo te voy a hacer ahora unos trajes que te vas a convertir en el hombre más hermoso de la Tierra. Eso es lo que tienes que hacer, disfrutar eso. Ponte el traje y vas a alucinar. Me dijo eso el tío, ¿sabes? Y otra cosa que me dijo es, quiero que sepas que Javert es el personaje más inteligente de esta función. Es el más inteligente de todos. Esa es la premisa. Qué bien. Yo creo un poco en eso, o sea, creo que ya cuando se terminan los ensayos, ya en el momento de la función, realmente lo que está funcionando es ¿cómo se llama? La amígdala cerebral, es decir, el lugar más primitivo, el cerebro más primitivo. Ya ahí no hay razonamiento, ya ahí es imprescindible que haya un deslastrarse por completo de lo intelectual y de lo racional, y uno lo que hace en la función es la consecuencia libre de lo que se aprendió en los ensayos. Entonces ya allí, salvo situaciones que haya algún cambio donde interviene la cabeza ya para resolver e improvisar, sin duda alguna uno debe liberarse por completo de estar pensando y de simplemente ser como un reptil, o sea, es muy primitivo, es un acto instintivo, es un acto donde ya no hay, es la única manera de ser honesto, y siendo honesto es la única manera de transmitírselo al público. Por ejemplo, cuando la gente va a un zoológico a ver un león, por cierto es un ejemplo poco afortunado, porque los zoológicos son una cosa horrenda, pero la gente lo que quiere ver es un león, y no es un león que les caiga bien. Tú vas a ver un león y huele mal la jaula. Quiere ver un león de verdad, pero lo que un león en estado salvaje. Eso. Si tú estás pensando en complacer o hacer, entonces ya pierdes. Hay que hacer el resultado de los ensayos y soltarse, ¿no?, de aquella cosa, y eso es lo que le da digamos que la grandeza a lo que uno puede hacer en ese momento en una función, y establecer el mensaje, pues, con el público. Pues la verdad que ha sido muy enriquecedor hablar contigo. Me ha traído, de repente estoy hablando y me acuerdo de momentos de cómo era mi vida dentro de la función, y sí, además yo estuve de gira con mi hija, porque mi hija en la gira hacía de pequeña Cosette. Entonces fue un año y medio increíble el que viví en aquella gira con ella. Entonces me ha tocado mucho, me ha revuelto mucho. Así que me encantaría veros en el futuro. Si coincide que estoy en Ecuador, sería maravilloso. Y sí. Yo tengo tal vez una cosa en Ecuador el año que viene, justamente. De repente, cuando llegue esa oportunidad, sí, en Quito, pero tal vez, y creo que sería una cosa, un montaje que se puede llevar como un mes. Así que de repente, si eso llega a darse, bueno, porque es que todo está sobre todo. Sí, claro, todo está.
De repente le pido tu contacto a Claro. Claudia para que... Bueno, para le puedes que pedir el de repente nos contacto ya, vemos. eso sí, eso. Perfecto, Pide el tal vez nos contacto y vemos ya. estamos ahí en contacto, ¿vale? Y Fantástico. nada, ¿Te digo Ignacio o Ignacio? como quieras. Ignacio es como me conocen aquí, Ignacio es mi nombre de pila. Bien. Bien. O sea que, pues oye, encantado de haberte conocido, encantado Claudia, que no sé dónde anda. Y Claudia... Está desaparecida. Exacto. Bueno, nos está escuchando, seguro. Ah, aquí Sí. está. Ajá. Ya me asomo, despídanse. Bien. Ah, Bien. chao. Pues, oye, Bueno. un placer de verdad haberte conocido y estamos en contacto. Pídele mi contacto a Claudia y así estamos en contacto. Por si vienes también a España alguna vez, que no, pues también aquí estamos, ¿vale? Fantástico. Por Madrid. Ignacio, un abrazo, un gusto, Un un abrazo placer muy muy fuerte. grande hablar Igualmente, contigo. igualmente. Chao, chao. Chao.